Y por eso se ha desarrollado ese concepto de la angustia de muerte inminente, que la jurisprudencia define como el sentimiento de pavor de la víctima que, entre el momento en que ha sufrido el ataque y el momento de su muerte, ha tenido conciencia del carácter ineluctable de su propio fin. Hola, para las Naciones Unidas el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Interpol, por su parte, dice que el terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas. El terrorismo organizado en zonas de conflicto, los combatientes terroristas extranjeros, los lobos solitarios radicalizados y los atentados con materiales químicos, biológicos, radioactivos, nucleares y explosivos. O sea, dicho esto, hay muchos atentados terroristas que cambiaron el mundo por distintos motivos, lo cambiaron. Mira. El 5 de septiembre de 1972, en medio de la noche, un comando terrorista palestino entró en la Villa Olímpica y tomó como rehenes a 11 miembros de la delegación israelí. El asedio duró 18 horas. Los terroristas, que decían pertenecer al movimiento Septiembre Negro, exigían la liberación de todos los palestinos encarcelados en Israel. La policía alemana intentó una operación de rescate en el aeropuerto, pero su mala preparación terminó en un desastre. Todos los rehenes fueron asesinados. El 19 de mayo de 1974 se produjo uno de los atentados terroristas más sangrientos de la historia de Irlanda. Se trata de una serie de ataques con coches bomba en las ciudades de Dublín y Monaghan. El resultado, 33 fallecidos y más de 300 heridos. Casi 20 años después, en 1993, el ataque fue reivindicado por el grupo paramilitar de nombre Fuerza Voluntaria del Hustler. All the explosions were caused by car bombs so familiar to people north of the border. There was no way they could have been placed without the intention to kill innocent bystanders. The 3 in Dublin exploded almost simultaneously, so there was no possibility of them not being planned to go off at peak rush hour. The bomb in Monaghan went off an hour later and just as deadly. Uno de los grupos terroristas que más ataques realizó en su historia fue ETA, una organización nacionalista vasca que durante 60 años, desde 1958 en adelante, usó la violencia para apoyar su causa independentista. Euskadita Askatasuna significa País Vasco y Libertad, en euskera, la lengua vasca. En 1961 realizó su primer atentado. El año en el que ETA mató a más personas fue en 1980, con un total de 93. Y uno de sus ataques más violentos se produjo el 11 de diciembre de 1987, cuando ETA hizo estallar un coche bomba en la puerta de un cuartel de la Guardia Civil ubicado en la ciudad de Zaragoza. Murieron 11 personas y hubo 88 heridos, la mayoría de ellos civiles. En 1995 el metro de Tokio, el subte de Japón, fue escenario de un extraño atentado terrorista. Fueron 5 ataques coordinados que llevaron a cabo integrantes de la secta budista Aum Shinrikyo. En este caso no hicieron explotar ninguna bomba, sino que los terroristas liberaron gas sarín en varias líneas del subte. Resultaron asesinadas 13 personas y otras 50 fueron heridas de gravedad. Se cree que además hubo hasta 1000 casos de víctimas con serios problemas en la vista y en la salud. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, fueron asesinados 45 indígenas tzotziles, entre ellos 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad. La masacre fue cometida por un grupo de 60 paramilitares. Mientras los indígenas realizaban una jornada de oración y ayuno. En Argentina, como todos sabemos, también sufrimos dolorosos ataques terroristas. En 1992, un atentado a la Embajada de Israel en Argentina provocó 22 muertos y 242 heridos. 2 años después, el 18 de julio de 1994, se produjo el atentado más violento de nuestra historia, el ataque a la AMIA. Allí hubo 85 víctimas fatales. Volaron la AMIA, igual que en la Embajada de Israel. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía.
Rusia, por sus históricas luchas étnicas, es un lugar en el que se produjeron muchos atentados terroristas en el último siglo, pero uno de los más grandes fue en 1999, cuando en 4 días de la misma semana fueron asesinadas, escucha bien, 293 personas en distintas explosiones. Los ataques se produjeron en las ciudades de Buyansk, Moscú en 2 ocasiones y Volgodonsk. Estos atentados provocaron que la Federación Rusa diera inicio a la Segunda Guerra Chechena. Tengo que hacer un llamado, discúlpenme. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hace una organización terrorista internacional para captar a sus seguidores, a sus fanáticos? Y la pregunta fundamental, la tecnología que cambia todo el tiempo, ¿cómo participa de cómo influye en este proceso? Hola Lalo, la forma de reclutamiento que usa el terrorismo internacional ha variado a lo largo de los años, pero podemos decir que en estos últimos 10 años claramente el ciberespacio, sobre todo las redes sociales, se han transformado en el lugar ideal para estos grupos para expandir sus mensajes de odio. Esto claramente está impulsado por grupos extremistas, fundamentalistas, tanto religiosos, tanto nacionalistas, tanto supremacistas, que utilizan justamente eso para expandir su mensaje y para ganar adeptos. En distintos lugares del mundo empiezan a adoptar ese discurso y se ponen a disposición para cometer actos terroristas. ¿Qué tipo de entrenamiento tienen en una organización terrorista de estas grandes? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se preparan? Y en cuanto al entrenamiento, también son las redes sociales y la difusión de videos de cómo se podría cometer un atentado en distintos lugares del mundo, que es claramente usado por estas organizaciones y que siempre recibe algún tipo de estos mensajes son recibidos por gente alrededor del mundo que están dispuestos a cometer actos criminales. Ok, bien, me quedo mucho más tranquilo. Chao. Bien, el 11 de septiembre de 2001 se produjo el que probablemente sea el atentado terrorista más relevante de la historia mundial del mundo. 2 aviones impactaron en las famosas Torres Gemelas de Nueva York. Fue la primera vez que Estados Unidos recibió un ataque así en su propio territorio. Now we've gotten a look at least 3 sides of Tower Number 1, and that is the only building. It's exploding right now, Tommy. We're seeing another plane. That was another plane. El ataque a las Torres Gemelas cambió el mundo, lo cambió definitivamente. Se modificaron los protocolos de seguridad en los aeropuertos, Estados Unidos invadió Afganistán y además se extendió por Occidente una creciente islamofobia cuyas consecuencias, obvio, todavía son notorias al día de hoy. Gracias. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, rápidamente, me quedaron un par de preguntas. ¿Qué cambió culturalmente en el mundo a partir del atentado a las Torres Gemelas? Creo que el atentado del 2001, las Torres Gemelas, luego quizás el dato más fuerte y más impactante fue el de la vulnerabilidad de las democracias, ¿no? Y a partir de ahí el terrorismo internacional hizo su aparición de manera muy violenta, si bien ya antes del 11 de septiembre ya había habido atentados, pero luego de eso golpearon las capitales más importantes del mundo, se golpeó Madrid, se golpeó Londres, y a partir de eso los gobiernos empezaron a tomar medidas muy fuertes para tratar de evitar esto, sobre todo reforzando los sistemas de control, de inteligencia, para tratar de desarticular a estas redes terroristas antes que puedan cometer atentados. ¿Y cuáles de estas consecuencias son las más notorias? Se empezó a horadar, si quiere, algunos derechos civiles, ¿no? de intimidad, donde bueno, los gobiernos empezaron a tomar medidas invasivas sobre la intimidad de las personas, ¿no? Controlar sus mails, controlar sus movimientos, sin ningún tipo de aviso. Entonces, de cierta manera, lo que generó el atentado del 11 de septiembre fue un cambio claramente en el posicionamiento de los gobiernos en relación a cómo enfrentar al terrorismo internacional y sobre todo cómo las democracias debían enfrentar al terrorismo internacional. Bien, gracias. El 11 de marzo de 2004 se produjo uno de los atentados más graves de la historia de Europa. Una célula terrorista vinculada a Al-Qaeda detonó mochilas bombas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. En total fueron 10 explosiones casi simultáneas. Murieron 193 personas y 2.057 resultaron heridas. El gobierno español se apresuró en responsabilizar erróneamente a ETA por los ataques. Inclusive, unos días después, la policía agregó gravedad a la situación al matar a un panadero que se había negado a colgar
lanzar un cartel en contra de la organización vasca. Un objetivo recurrente de las organizaciones terroristas en lo que va del siglo XXI es la ciudad de París. En enero de 2015, 2 integrantes de Al-Qaeda atacaron la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo. Lograron escapar y 10 días después siguieron con los disparos. Antes de ser abatidos habían matado a 20 personas en total. El 13 de noviembre del mismo año, una serie de atentados coordinados en distintos puntos de la capital francesa dejó por saldo 130 muertos. Uno de los ataques se produjo en la sala de conciertos llamada Bataclan, en medio del show de la banda Eagles of Death Metal. Hasta acá un recorte de 10 de los atentados terroristas más impactantes de las últimas décadas. Ataques que por su ferocidad y su violencia nos hacen preguntar constantemente sobre la naturaleza humana, la política, el poder y todas esas cuestiones. El ejercicio de la memoria en recuerdo de las víctimas y sus familiares siempre estará presente. Salud y hasta la próxima. Si te gustó el informe, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de activar la campanita, así te enterás de todos los contenidos que vamos subiendo. Y si lo ves con amigos, vamos, somos más.